¿Cómo están? Buenos días con todos. Un gusto nuevamente verlos después de varias semanas, retomando los webinars y esta semana vamos a dar el webinar Preparación y respuesta efectiva ante un accidente laboral. Yo soy Evelyn Guamaní, especialista en seguridad y salud en el trabajo, y este es un tema de mucho interés, mucho más por la alta accidentabilidad que vienen dándose en muchas empresas a nivel nacional. Y también hay cosas que podemos ir previniendo, ¿no? El objetivo de este webinar es que ustedes puedan encontrar algunas herramientas que les puedan ayudar en su sistema de gestión, como también en el caso de que ustedes tengan un accidente, poder adoptar algunas medidas que nosotros como consultora las estamos aplicando y realmente nos están ayudando. Entonces, la dinámica va a ser poder exponer un poco el tema y al final pueden ir dejando las preguntas o consultas o casos que ustedes vienen teniendo en sus empresas para poder absolver y ver cuál es el criterio técnico que también nosotros podemos tener. Entonces, eso nos va a ayudar a que todos los que estamos en esta sala podamos tener mayor información en el momento que tengamos un accidente o también poder dar soporte a alguna otra persona cuando nos lo requiera. Entonces, vamos a dar inicio. Es importante tener en cuenta, yo sé que esto es algo técnico, el tema de peligro, riesgo, incidente, accidente. ¿Por qué? Porque si nosotros determinamos bien en un accidente esto, realmente vamos a tener muchas herramientas de gestión. El peligro, situación o característica intrínseca de que algo puede suceder, un daño a una persona, un equipo. El riesgo es la probabilidad de que esto vaya, ¿no? Muchos de nosotros que estamos en el área de seguridad, en el área de prevención, en el área de SOMA, buscamos mucho a través de nuestras inspecciones poder detectar los peligros, evaluar los riesgos antes y adoptar medidas que nos permitan ayudar a evitar un accidente, ¿no? Un incidente es un suceso que puede pasar en cualquier momento, no tiene fecha ni hora y en realidad esto normalmente lo evitamos a través de las inspecciones o los reportes efectivos que podamos tener de nuestro equipo de trabajo. ¿Es importante determinar el riesgo laboral? Sí. Si no lo determinamos a tiempo, una buena práctica que siempre repito en los webinars o en las asesorías cuando nosotros brindamos es, si yo estoy dentro del área de seguridad, me han encargado del área de seguridad, porque no necesariamente puede que te hayan contratado para ser el encargado de seguridad, pero sí te han delegado como función. Siempre que llegues a las instalaciones, haz un recorrido por la zona de trabajo. Hace algunos meses estuvimos entrenando a un ingeniero de seguridad que le habían delegado parte de un proyecto que ellos tenían y parte de ello que nosotros le decíamos, ¿no? Establece como política que todos los días cuando llegues a las instalaciones, en este caso en el proyecto que ellos eran destacados, hace esta visita inspectiva para poder ver si están con el EPP, para poder ver qué maniobra o qué tarea van a hacer ese día. Eso te va a permitir a ti, si en caso se da un accidente, por más que tú tengas los controles, muchas veces se pueden dar estas situaciones, estar prevenido y poder ver cómo poder socorrer, ¿no? Eh, un accidente laboral, también conocido, es un evento no planeado. En realidad, podemos tener una brigada bien entrenada, podemos nosotros tener un procedimiento, un flujo que al final vamos a ver cómo nosotros lo gestionamos también, que puede ser muy claro. Podemos dotarle los EPPs, podemos hacer las capacitaciones, pero eso no es suficiente para adoptar medidas y que no se dé el accidente. En realidad es latente, lo que sí nos ayuda mucho es la supervisión constante y ese contacto de que en las actividades de riesgo que nosotros tengamos en nuestra empresa, poder tener una mayor supervisión y también involucrar al trabajador, ¿no? Si el trabajador tiene una cultura y ustedes como encargados de seguridad o área de SOMA, permiten o ayudan a que el trabajador tenga una cultura de seguridad, en realidad se ayuda a mitigar muchos accidentes, más que solo dotarle de EPPs o darle capacitaciones en el tema de repente de trabajos en altura, en caliente, que también sirven. En realidad, ¿dónde sí hemos visto mayores cambios cuando se trabaja una cultura? Cuando el trabajador hace propio el sistema de gestión, más que si esté el ingeniero parado supervisando o el jefe supervisando, en realidad que ellos vean que estas acciones o estas tareas que ellos van a ejecutar, si lo hacen de una manera segura, realmente vamos a tener mejores resultados y nuestro índice de accidentabilidad va a ser bajo. Las mejores prácticas que siempre sugerimos
si vamos a hacer una tarea de riesgo, una tarea donde involucre algún tipo de accidente, señalización adecuada. Específicamente, sí o sí indico, ¿no? Vean la señalización adecuada cuando depende del tipo de trabajo que ustedes van a hacer. A veces hemos llegado a empresas donde indican, no vamos a hacer, no sé, un trabajo nocturno, eh, lo hacen más por obligación que realmente qué es lo que se necesita, ¿no? Si necesitamos buena iluminación, perfecto, busquemos mayor iluminación, con unos faros, focos que de repente o lámparas que de repente puedan proyectarse de una manera mejor, conos de seguridad, cintas de seguridad, letreros de seguridad, todo lo que nos pueda ayudar a nosotros a que esa persona realmente pueda identificar el peligro o los compañeros de trabajo que están en la zona. El EPP, en algunas empresas que hemos asistido, por ejemplo, hay mucho el EPP que no está certificado, ¿no? Y es importante que ustedes puedan identificar bien, saber que estos equipos deben estar certificados, porque ante un accidente hasta eso también es algo que ustedes les van a indicar, ¿no? Si ustedes tienen proveedores que ya les dotan del tema de PP, siempre pidan las fichas certificadas. Y si ustedes van a ir a comprar a Malvinas, que también muchos de los clientes que tenemos también van y dotan sus áreas logísticas, asegúrense de comprar en lugares que realmente los productos sean de calidad y pues brinden esta seguridad al trabajador. Una mala práctica en realidad en el tema de PPs es muchas veces que les dan las tallas que no son correctas. Entonces, si tú le das un zapato a una persona que de repente su talla es 40 y le vas a dar 42, entonces imagínense la persona qué es lo que puede pasar en esta situación. No va a hacer cómodamente el trabajo, va a estar incómodo, a veces el aparato te puede apretar o te puede también, puede ser demasiado grande, te puedes tropezar, hay muchas cosas. Entonces, asegúrense bien eso. También, si ustedes dentro de su evaluación de su matriz hiper indica un tipo de guante, un tipo de casco especial, algunos que trabajan con energía, ¿no? Un tipo de casco especial también, vean que sea el EPP y no lo den por daño, ¿no? Porque eso también puede conllevar ante un accidente que en la investigación pues salga que no estamos dotando correctamente los implementos. Inspecciones regulares, eso es algo muy importante en realidad, como les dije, mucho más cuando tenemos personal nuevo para un proyecto, una área, hasta proveedores, porque no siempre nosotros vamos a hacer la tarea con el equipo que ya tenemos entrenado, con el equipo que venimos todos los días haciendo nuestras charlas, ese equipo que ya tiene una cultura de seguridad. Muchas veces hay proyectos desde cambiar un aire acondicionado, desde una mejora en una oficina, desde resanar un piso en una zona de trabajo operativa. Entonces, tú tienes un tercero y a pesar muchas veces de que ustedes puedan solicitarle al tercero el SCTR, los EMOS y los EPPs y una persona que supervise, a veces el tercero, en la práctica, si no está supervisando o no está el prevencionista de riesgos de la empresa contratante o el jefe de SOMA, incumplen ciertas normas. Entonces, es fácil de repente para nosotros como cliente decir, ok, los retiramos de la zona, pero imagínense si tú no estás constantemente en esas inspecciones, en esa verificación, también podrían tener un accidente. Entonces, o ocasionarle a alguno de tus colaboradores. Entonces, es importante que cuando trabajen con terceros, siempre validen que toda la documentación y que ellos también tengan una cultura y buenas políticas. Eso va a ayudar a que ustedes, su sistema de gestión también vaya a mejorar. Fidelicen también a sus terceros con quienes ustedes vienen trabajando, porque ya de alguna otra forma, como les dije, si trabajamos en base a una cultura de prevención, es una unión, ¿no? De lo que yo ya vengo trabajando como ingeniero encargado del área de seguridad y también mi tercero que está ingresando a mis instalaciones. O también que puede ser que yo contrate un tercero, como esta semana tuvimos, por ejemplo, un proyecto de un cliente que solicitaba que le coloquemos un PDR, un prevencionista de riesgos, en un proyecto. Ellos ingresaban con todo su equipo, entonces, y el equipo sí conoce mucho el tema de la cultura, entonces, pero solamente iban a colocar un electricista para poder complementar la obra porque ellos no tenían esta mano de obra y al electricista pues pasó con todas las políticas, ¿no? Se le dio la inducción, se le indicó todos los procedimientos que ya como empresa tercera está ejecutando y se hizo un buen trabajo. Entonces, es hacerlos parte de algo, independientemente que van a estar una hora o un día, es que ellos vivan esa política que ya la empresa viene establecida. Las capacitaciones. Aquí es importante también destacar, porque muchas veces nosotros lo hacemos por cumplir, ¿no? Y a veces te dicen, no, Evelyn, haz las cuatro capacitaciones en 3 horas y hazlas virtual.
Entonces, a veces, yo sé que nosotros estamos con el tema del tiempo, pero si queremos prevenir un accidente, imagínense que yo las hago virtual, estas personas van a trabajar y todavía son capacitaciones de alto riesgo. Entonces, una cosa es que la persona practique con el arnés, de repente es la primera vez que lo va a hacer, que practique con el arnés, si son trabajos de altura, en caliente, o sea, que puedan realmente hasta, inclusive a veces tocar los productos o los materiales con los que van a trabajar y que una persona antes de que ingrese a la zona de trabajo le explique. Entonces, un instructor cuando te explica, muchos de nosotros hemos pasado muchos entrenamientos, muchas capacitaciones, cuando tú realmente estás en un entrenamiento para una capacitación, lo vives. Entonces, y esto lo vemos muchas veces en el tema de, por ejemplo, los entrenamientos de brigadas de emergencia. Entonces, a veces, por ejemplo, algunas instituciones, algunas aseguradoras los dan virtual, te dan el curso, tú puedes entrar a escuchar, pero solo escuchas, entonces no interactúas con el ponente muchas veces o no cuentas tus casos, lo que te viene pasando en la parte de prevención, y pues solamente escuchaste una capacitación y a la larga cuando tú vas a la práctica y tú quieres atender una emergencia, no sabes ni siquiera cómo colocar el vendaje. Entonces, igual es en el tema de seguridad. Una cosa es que yo le hable de los peligros que hay en una máquina en su zona de trabajo y se lo voy a hablar a través de un video donde yo solo hablo. Otra cosa es que yo esté en la zona de trabajo, esté con la máquina que ellos todos los días ven y yo les señale las áreas o los puntos de riesgo que hay en esta máquina. Entonces, la persona visiblemente se va a acordar más, mucho más si yo los hago interactuar mucho en la parte lúdica, a través de imágenes. Hoy en día en las capacitaciones ya se ha roto, se podría decir, el esquema de que solo no está hablando, sino hay muchas cosas más manuales que se pueden utilizar dentro de lo que es una capacitación. Entonces, las capacitaciones ustedes tienen que asegurarse que realmente les sirva y que no lo hagamos por cumplir. Entonces, si la persona entendió a través de la forma como yo dicté la capacitación, ideal porque estoy ayudando a la prevención. Procedimientos específicos también. Si ustedes, por ejemplo, tienen tareas de riesgo que se van a ejecutar, es importante que exista un procedimiento y que la persona lo revise. Muchos de nosotros en el área de seguridad creamos instructivos, procedimientos, hasta a veces nos tomamos de hacer un manual, ¿no? Que puede ser 5, 8 páginas, a veces 3, 4, pero la persona que va a ingresar al espacio de trabajo ni siquiera lo revisó. Entonces nosotros como encargados del área de seguridad tenemos que asegurarnos o ver los medios y las formas que ellos puedan conocer esta información, porque el hecho de darle un procedimiento no asegura. Y quizás muchos de ustedes me van a decir, pero ingeniera, yo ya cumplí en darle el procedimiento, en hacer el documento hemos cumplido, pero realmente en que esta persona lo haya entendido, todavía no. Ahí es cuando nosotros ingresamos a la parte de formación, de seguimiento, hasta de instrucción, porque muchas veces van a leer el documento, pero cuando se van a la práctica puede variar o no lo pueden entender. Entonces, ese es el acompañamiento que nosotros como área de seguridad o como encargados de seguridad tenemos que hacer al trabajador para evitar un accidente. Básico, si nosotros estamos dentro de lo que es el área de seguridad, como les dije, importante mínimo siquiera tener una capacitación de primeros auxilios, porque pasa un accidente en la empresa o en el proyecto donde nosotros estamos y van a llamar al ingeniero, al encargado, o quizás tú estás en el área de, no sé, eres el asistente del gerente y te han indicado de repente, porque la empresa es pequeña o mediana, que tú vas a ver la parte de seguridad. Entonces, si no sabes o no has recibido una instrucción en primeros auxilios, sería importante. Hay muchos cursos gratuitos en diversas instituciones que también se dan, hay otros que son pagados, entonces sí o sí ir entrenándome en esto. ¿Por qué? Porque si pasa un accidente, van a decir, eso es el área de seguridad. Entonces, yo en ese momento, como, ¿qué habilidades yo debo de tener como persona? Entonces, sí es importante conocer un RCP, cómo controlar una hemorragia, una atención básica en lesiones. Yo sé que nosotros estamos formados en la parte de seguridad y en la parte de prevención, pero somos la primera opción y van a ver ahorita dentro del flujo cómo lo manejan algunas empresas. En el caso de simulacros, que también si pasara por A o B, también nosotros movemos, ¿no? Ayudamos o convocamos también a las brigadas para que se puedan movilizar. Proporcionar los kits, ya sean de primeros auxilios, o kits de algún tipo de derrame que podamos tener también, de un incendio, ¿no? Entonces es importante que tengamos las herramientas o los instrumentos que nosotros consideremos. Eh, Siempre en un accidente
rapidez y eficacia. Siempre la respuesta inicial es la que va a importar mucho. Entonces, hace la diferencia en realidad. Si nosotros estamos preparados para atender una eventualidad que puede pasar en cualquier momento, entonces sí o sí se va a actuar rápido y se va a tomar una acción inmediata. Un accidente no te espera y como les dije, también no avisa cuándo va a llegar. Lo que nosotros sí tenemos que estar es estar preparados para ver cómo actuamos, ¿no? Primero evaluamos la seguridad del personal, ¿no? Por ejemplo, si el accidente involucra peligros como fuego, productos químicos, ¿no? Hay que priorizar el tema de la seguridad y hay que ver el contexto. Muchas de las personas que van a estar en ese momento del accidente van a estar de repente demasiado histéricas, fuertes, de repente con miedo, con temor, otras van a estar gritando. Entonces, tú eres la persona que va a poner eso que hace falta, que es de poder calmar, de poder, ábranse, esperemos que llegue la ambulancia, de ser el caso, brigada de primeros auxilios, tenemos, traigan kit, camilla, llevémoslos al tópico, convoquen al médico, si por ahí el médico está en ese momento, o sea, de acuerdo a los procedimientos que ustedes tengan. Pero siempre hay que ver la seguridad del personal porque muchos se juntan, se aglomeran y eso no ayuda tampoco a poder nosotros atender la emergencia. Si hay detener la fuente de peligro, ¿no? Se sugieren, por ejemplo, apagar máquinas. Hay muchas de las máquinas, solo en una oportunidad, en los años de experiencia que tengo en seguridad, pasó que hubo un atrapamiento en máquina, en la parte de la cabellera de una de las chicas, y no conocían la parada de emergencia. Entonces, si yo, como encargado del área, soy el jefe del área de producción, no lo sé, es importante que lo primero, o sea, por política de formación inclusive, es sepa dónde están las paradas de emergencia de las máquinas. Ante cualquier eventualidad, en ese momento, el miedo, el temor, las emociones que fluyen no te permiten tomar acción. En general, a la mayor parte de personas. Pero sí es importante saber, hasta inclusive en buenas prácticas en seguridad, en prevención, se hacen capacitaciones para que el personal conozca, ¿no? Porque a veces, mucho más cuando, por ejemplo, en las empresas trabajamos en horario día, noche, entonces no siempre solo una persona debe saber esa información, es importante que tengan, porque una parada de emergencia en máquina muy vital a veces para salvar una vida o socorrer ante una eventualidad, ¿no? Llamar los servicios de emergencia, ¿no? Luego que ya garantizaste la seguridad, atender, ¿no? En muchas capacitaciones es importante que se refuerce el número de los bomberos, es importante policía y todas estas instituciones que nos pueden ayudar, ¿no? Que quizás ante una eventualidad nosotros también podemos apoyar o socorrernos, ambulancias, por ejemplo, si no me contestan, no me atienden, ¿qué hago? O sea, ¿cuál es mi otro plan, no? Mi plan A no funciona, el plan B de repente me puede ayudar a salvarle la vida al colaborador. Los primeros auxilios básicos siempre y cuando estén entrenados, ¿no? Si yo recibí una instrucción, estoy capacitado y estoy con la seguridad de que lo que voy a actuar en ese momento realmente va a ayudar a la persona, lo ejecuto. No ejecuten si tienen dudas, porque a veces puedes conllevar a lo contrario. En vez de ayudar, puedes obstruir o puedes complicar más la situación de la persona. Entonces sí es importante saber hasta dónde es nuestro alcance y hasta dónde yo me siento preparado para poder atender una emergencia. Mantener la calma, la mayoría se asusta, se angustia, muchos lloran, otros se desesperan, entonces uno tiene que estar preparado para poder atender la situación que podemos tener en nuestras manos, ¿no? Establecer un perímetro de seguridad. Hay algunas empresas que cuando sufren algún accidente o hay esta situación inclusive colocan barras de seguridad o cintillos, entonces ya depende cómo ustedes lo puedan delimitar, ¿no? Y documentar el accidente o incidente que ustedes puedan tener. Tenemos los registros de norma, en un momento también les voy a mostrar cómo nosotros, por ejemplo, lo documentamos para que ustedes puedan tener también una idea, que esa es la parte importante de todo, porque la primera parte es poder atender. Si yo tengo buenos planes de emergencia, de respuesta, tengo una brigada entrenada, mis encargados del área de seguridad también tienen una respuesta inmediata, el accidente se va a atender, pero hay que documentar este accidente, hay que ver cuál es la causa, qué pasó, fue por un acto del trabajador, fue como por una condición propia del área de trabajo, y qué medidas tomamos inmediatamente, ¿no? Para poder evitar que continúen los accidentes en los mismos tiempos. Lo que siempre repito, ¿no? Si estás capacitados en primeros auxilios, estás seguro de hacerlo, ejecuta.
Por ejemplo, control de hemorragias aplicando presión directa sobre la herida, un vendaje limpio, mantener la vía aérea abierta y verifica el tema de la respiración si es RCP. Son cosas muy básicas que nosotros podemos hacer siempre y cuando estemos entrenados. Inmoviliza fracturas, cubre o lava algún tipo de quemadura, proporciona algún tratamiento de shock. Nosotros por ningún motivo administramos ningún tipo de medicamento. Por más que venga al área y nos indique me duele la cabeza, me duele el estómago, no. No nos compliquemos en entregar un medicamento porque en realidad podemos generar una lesión mucho mayor, hasta inclusive he visto situaciones fuertes hasta de denuncias, ¿no? Porque tú no sabes cuál es la condición de salud del trabajador y darle una pastilla no sabes cómo se puede complicar. Y también no es algo viable a menos que seas profesional de la salud. Activar el sistema de emergencia, protege, avisa y socorre, que son básicamente lo que siempre nosotros indicamos ante un accidente. Protege y garantiza la seguridad de la persona accidentada y de ti mismo si tú eres la persona que está socorrida. Avisa a servicios médicos, ambulancia, que se active tu plan de emergencia, ¿no? Y socorre luego de hacer un reconocimiento de los signos vitales, conciencia, respiración y pulso para que sea trasladado, ¿no? Inclusive a veces te van indicando, cuando viene la ambulancia a atender a la persona, te dicen, ¿no? Cuántas pulsaciones, está respirando, el grado de conciencia, entonces, para que ellos al menos tengan un antecedente de lo que sucedió. Este es un flujo que nosotros lo manejamos, pero acá no lo vamos a ver bien. De un minuto y les voy compartiendo. Por ejemplo, este es de una empresa, de uno de nuestros clientes, pero se los voy a compartir más grande para que ustedes puedan ver un poco y ver cómo, por ejemplo, lo manejan acá, ¿no? Aquí tenemos. Flujograma y reporte de accidentes e incidentes. Primero ocurre el evento. Esto es algo básico, igual les vamos a compartir por el grupo que tenemos de la comunidad de EVALS, para que también lo tengan. ¿Ya? Pero esto es algo básico que deben de tener, independientemente del tamaño de empresa que tengan, es importante que tengan un flujo de cómo atender un accidente. Si el evento ocurre, se da el aviso al encargado, jefe inmediato, dependiendo de la serie, ¿no? De a donde ustedes estén. Se realiza la valoración del afectado, o sea, quién sucedió. Se comunica al área de SCT, por ejemplo, en este caso, porque esta empresa tiene un área de SCT. Luego, si es un accidente, se traslada al accidentado al centro médico más cercano. Si no es un accidente, si de repente es algo muy leve como puede ser un incidente, primeros auxilios, básicamente se le da a la persona y retorna a sus labores y se hace el formato de reporte de incidente, así, dependiendo cómo se dé. Si es un accidente, se traslada al accidentado, vamos a ver acá, al centro médico, que fue lo que les mencioné, vamos por acá. Y acá, ¿no? Se recoge la información y evidencias, fotos de la zona donde ustedes pueden estar, se hace la investigación de accidentes, se toman las medidas correctivas y se llena el formato de incidente-accidente. Básicamente es lo que se da. Luego acá, ¿no? Por dónde va a ser atendido. Si es del SCTR, si es que es un accidente de trabajo, hay un área de servicios de salud, muchas de las empresas tienen, a través de salud, dependiendo cómo se derive, ¿no? Si es STR, según reporte medido, retorna a sus labores, reporta el accidente al Ministerio de Trabajo. Recuerden que todos los accidentes tienen que ser reportados al Ministerio de Trabajo y ahí se cierra el flujo, ¿no? Previo arriba, si se dan cuenta en esta zona, ya se hizo la investigación, ya se tomaron las medidas, que es parte de nuestra función como área de seguridad. Entonces, si hay un área de salud en la empresa, hay empresas que tienen médicos, enfermeras, ellos evalúan si va de salud, si se usa el SCTR, si no, de repente simplemente ellos evalúan, ellos atienden y los hacen retornar a labores. Entonces, si es de salud, igual hay un reporte médico de salud y también se cierra el proceso, ¿no? Normalmente salud los envían porque quizás para ellos no es un accidente laboral, sino de repente es un tema de que, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que están teniendo un tema de gripe o alguna situación propia donde la persona está sintiendo un malestar que de repente ya viene desde casa, no necesariamente es ocasionado en el área de trabajo. Eh, Eso es en primera instancia y les voy a mostrar ahora, por ejemplo, para que también ustedes tengan formato, un registro de accidente, ¿no? Como nosotros, por ejemplo, hicimos la investigación de un caso, aquí lo tengo.
Ya, por ejemplo, este es el formato que nosotros le hemos establecido para una de las empresas. Y aquí tenemos, ¿no? Parte de esto, hay algunas cosas que nosotros lo hemos mejorado, pero recuerden que este formato nosotros también tenemos en los formatos referenciales que nos da el ministerio, pero nosotros hemos hecho algunas cotaciones para que el formato se adecue mucho más a nuestro sector. Datos de la empresa, razón social, la RUC, el domicilio, tipo de actividad, el número de trabajadores que están en el centro de trabajo, ¿no? Si es en este caso, completar si las actividades están consideradas de alto riesgo. Si es que ustedes están ejecutando, se completen esos. Datos del empleador de intermediación o tercerización contratista. Si en caso sea tu caso, también se llenan acá. En el caso que el accidente sea también de tu contratista. Y en caso, igual, ¿no? El SCTR, el número de la aseguradora, dónde está siendo trasladado, dependiendo, como les digo, el evento. Se va llenando según se vaya dando el caso. Aquí ya viene la parte donde dice datos del trabajador de la persona que se ha accidentado. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Lilia, DNI, tiene una edad, digamos, 30 años, ella es del área de ventas, es un optómetra, tiene 3 años, el tiempo de experiencia ya son 3 años, y ella dice, número de horas trabajadas en la jornada laboral antes del accidente, 4 horas antes. El día 8 de enero de este año a las 2 de la tarde, fecha, ellos inician la investigación el 9, esta es la dirección, y acá viene donde dice accidente leve, accidente incapacitante, parcial temporal, ¿no? ¿Cuántos días le han dado descanso médico? 3 días. Solamente en este caso la afectación de al momento que tuvo el accidente solo fue para ella. Hay accidentes donde también conlleva a otras personas donde está la misma persona que se accidentó. Entonces, en este caso solamente participó ella. Partes del cuerpo lesionado. Esto, por ejemplo, ustedes no lo van a encontrar en formato referencial que nos darán. Igual yo se los voy a compartir para que ustedes lo puedan hacer uso también, pero, por ejemplo, acá no hubo la parte del cuerpo que estuvo lesionado fue el antebrazo, la muñeca, el mano y el pie. Tipo de lesión fue una contusión, un esguince, tipo de contacto, hubo un resbalón y una caída misma. Entonces, más o menos para que puedan ver. Entonces, descripción del accidente. Siendo el 8 de enero a las 2 de la tarde, la colaboradora se encontraba en su puesto de trabajo realizando el guardado de los estuches de monturas en los cajones inferiores de la vitrina de lentes que se encuentra junto a la puerta de ingreso. La colaboradora se encontraba semicunclillas cuando el pie se dobla producto de que se formó un pequeño charco de agua generado por el goteo de un aire acondicionado que ellos tenían, que se encontraban en la parte superior de la vitrina. Al caer, esta se apoya con la mano en el piso, evitando impactar de manera brusca en el suelo. Sin embargo, se produce un esguince, por alguna otra forma, por el soporte de su peso en la muñeca y en la mano. Se le brindan los primeros auxilios por parte de la compañera de tienda y luego se dirige al centro médico especializado para posponer la atención. Si se dan cuenta, en esta parte de la descripción tiene que ser lo más específico para poder identificar cuál es la causa raíz de todo esto. Entonces, esa es la página 1. Nos vamos a la página 2. Página 2, por ejemplo, dice ser llenado por el accidentado responsable del sistema un acto subestándar, había un almacenamiento inadecuado, una posesión de tarea inadecuada, ¿no? En condiciones, las herramientas, equipos defectuosos, porque definitivamente el aire acondicionado no estaba presentando el mantenimiento adecuado que debería tener, porque no debería tener un tema de goteo, orden y limpieza deficiente también en la zona donde se tenía, ¿no? Causas básicas, había también un tema de falta de conocimiento, mantenimiento inadecuado del área o de la zona donde ella estaba trabajando. Se hizo una sensibilización, y convocó rápidamente al tema de un mantenimiento de equipo de aire acondicionado, se colocó un responsable, una fecha que se ejecutó y fue inmediato, ¿no? Para no tener mayor incidencia. Y en esta parte de acá, por ejemplo, hicimos una declaración de testigos, ¿no? Que fue la compañera de tienda, donde también ella indicó para validar la versión del trabajador y ella también firma y ¿no? Hubieron fotografías, ¿no? Que también se tomaron en las zonas donde se dio. Hubo una retroalimentación también al personal de lo que sucedió y un reporte médico que también se le solicita cuando ella se reincorpora. Entonces, básicamente, este informe fue preparado por la ingeniera, revisado por el comité y al final se cierra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el tema de una investigación adecuada de un accidente en realidad te ayuda a muchas cosas para poder adoptar medidas.
Entonces, básicamente es lo que hoy tenía preparado para ustedes. Espero que les haya ayudado mucho. Ahora me gustaría tener algunos casos o preguntas que ustedes están teniendo en el tema de accidentes que hayan tenido para poder ver también cuál es el otro punto por parte de nosotros. Voy escuchándolos un poco y vamos a ver. Tenemos aquí, dice, ¿cuál es la documentación necesaria que se debe seguir o tener ante un accidente? Solo el registro de accidentes. Primero, en el tema de accidentes hay un procedimiento que por norma lo debemos de tener, que es el procedimiento de accidentes incidentes. Ustedes me habrán dicho, ingeniera, ese formato que usted ha mostrado, ¿de dónde es? Este procedimiento indica cómo se va a actuar ante un accidente, incidente. Parte de ese procedimiento es el flujo que yo les he mostrado y ese formato de investigación de accidente. Entonces, sí existe un documento que es dentro de nuestro sistema de gestión. Así como tenemos la matriz hiper, y para hacer esa matriz hay un procedimiento hiper, igual en el caso de accidentes. Hay un procedimiento de accidentes e incidentes y existen los formatos que nos ayudan a hacer la investigación o los flujos que también nos ayudan. ¿Dentro de qué tiempo se hace el reporte de accidente al ministerio? Dentro de las 24 horas. Solo tenemos 24 horas para poder hacer ese reporte, tenerlo en cuenta, porque igual recuerden que la clínica donde está siendo atendido, también ellos cargan al sistema y ahí podemos tener una situación o contingencia si nosotros no reportamos. En el caso de un accidente menor, ¿cuál es el procedimiento? Igual tiene que haber una investigación, sí. Recuerden que no podemos muchas veces catalogar. Hace poco, por ejemplo, también tuvimos un caso, ya, esta fue una caída en una zona de ducha. O sea, la persona ya se estaba retirando y tuvo una caída. Entonces, en teoría, solo fue una caída leve, un resbalón y se fue a su casa. Entonces, no informó, se quedó en nada. Algunos colaboradores o compañeros sí lo vieron. Y esta persona se retira a su casa, pero retorna nuevamente a la planta porque se había olvidado un implemento. No recuerdo si fue celular o algo menor fue, porque retorna y justo dentro de las instalaciones, que es ahí donde quiero llegar al caso, le empezó a doler la cabeza. En realidad él ya venía con dolor de la cabeza, pero cuando ingresa a las instalaciones, hace referencia que había retornado para recoger las llaves y eso, y espera, no lo deja ingresar, está en garita, y la persona se desvanece. Entonces se empieza a desvanecer, como está dentro de activan el protocolo, lo trasladan, y que había sido que en la caída, que nosotros en teoría ni siquiera sabíamos, el golpe había sido bastante fuerte y a una zona delicada del cerebro. Entonces, muchas veces nosotros quizás podemos decir, pero es un incidente menor, un resbalón, más guíense, como muchas veces también a veces no están caminando y a veces te puedes resbalar, pones la mano, como el caso de la señorita, puedes poner la mano, hay un esguince mayor, entonces hay cosas que tú no puedes medir, ¿no? Entonces, creo que cuando vemos sangre en mayor cantidad decimos, o una mutilación, de repente un día podemos decir, es un accidente mayor, pero en realidad hay cosas, golpes o contusiones que no podemos saber si es mayor o menor, dependiendo, porque la fisionomía o el cuerpo de la persona pues, es algo que no podemos dar, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Igual tiene que haber una investigación. O sea, siempre yo más bien motivo en las empresas como encargada de seguridad que reporten cualquier incidente que puedan tener. Me ayuda a poder prepararme, me ayuda a poder controlar. Mientras más reportan, yo digo, mi sistema necesita mejorar porque están teniendo incidentes en esta área. Tengo que implementar, no sé, un documento. Hasta tengo que hacer colocar un letrero porque me están reportando incidentes. Entonces, eso ayuda a tu sistema de gestión. Dice, nosotros solo somos 4 trabajadores. ¿Qué tipo de documentación debo tener como mínimo para cumplir la norma? Si son 4 trabajadores, va a depender, Tamara, del giro de tu empresa. Te pongo un ejemplo. Digamos que somos 4 trabajadores, soy un estudio contable, ¿no? Todos trabajan en oficina. Entonces, mínimo, ahí básicamente es tener lo que son tus 4 capacitaciones,
ejecutar tu plan anual, un plan anual muy escueto, muy sencillo en realidad, porque tus riesgos son menores, pero sí estás dentro de lo que es el sistema de gestión, tu política de seguridad, tener tu supervisor de seguridad y conformar la brigada entre las personas, ¿no? Eso es lo básico, básico, tu matriz hiper de los puestos que están en la zona de trabajo. Entonces, lo básico, lo menos para poder abordar un sistema de gestión, ¿no? Dentro de ello, porque a pesar que sean 4 trabajadores, pueden tener un accidente de trabajo, sí. Entonces, un procedimiento básico con su flujo que ante cualquier situación que les pueda pasar a ustedes, pueden tener. ¿Qué pasa si soy 4 trabajadores, pero mi empresa hace limpieza no sé, de mamparas o lunas en edificios? Ahí es otra cosa. Son 4 trabajadores, pero los riesgos son mayores. Entonces ahí tengo que, por ejemplo, hacer capacitaciones más especializadas en trabajos de alto riesgo, un procedimiento de trabajos de alto riesgo, un ATS de repente, hasta inclusive yo por asegurarme cada vez que hagan de repente trabajos en altura, ya como política, establecer así el cliente no me lo pida, un PDR, un prevencionista que esté supervisando. Entonces, en la medida que tus actividades sean de mayor riesgo, tú tienes que adoptar mayor, tener un mejor sistema de gestión, independientemente de los trabajadores. Y algo que pasa también, aprovechando la pregunta de Tamara, yo tengo 4 en planilla, pero a veces tengo 10 por proyecto o por RH, ¿no? Entonces, ten en cuenta que independientemente, si tú estás trabajando, ya sea con personal de RH y también en planilla, y alguien se accidenta, tú eres responsable. Entonces, tienes que asegurarte de poder tener un sistema robusto en la medida de las operaciones que tú hagas y tú mismo identifica, a ver, las tareas que yo estoy haciendo, ¿puede pasar un accidente? Sí, no y qué implica. Entonces, ahí es donde ustedes pueden determinar, ¿no? ¿Qué más nos dice acá? Allá. Dentro de la investigación se puede catalogar como accidente con daños a la propiedad o incidente cuando ocurre un evento con un equipo. Va a depender mucho de los recursos que tengamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un accidente, digamos, yo tengo el montacargas, estoy en una zona de almacén, yo estoy maniobrando, la persona está maniobrando el montacargas, y de repente freno y voy contra, no sé, la pared y la tumbo y cae el techo y la pared. La persona, no sé, se lesiona, igual la llevo, la traslado. Hay un accidente de trabajo porque hay una persona que se accidentó. Cuando yo hago la investigación, de repente puede ser que la persona pestañó, de repente demasiado cansancio, fatiga, hasta la persona misma a veces lo dice y por eso de repente piso el freno. No sé, podemos ver qué fue lo que causó el accidente, ¿no? Independientemente de eso, el accidente se dio porque hay una persona que tiene una lesión, pero también hay un daño a la propiedad. Entonces, eso también dentro de investigación, porque en este caso la gerencia o la empresa, hay empresas que tienen políticas, ¿no? Donde te dicen que, por ejemplo, si tú valoras una máquina, un equipo, también hay sanciones, hay algunos que les hacen pagar una retribución. Entonces, eso ya son políticas internas cuando tú dañas la propiedad o el equipo. Entonces, ¿cómo vamos a saber si corresponde a un acto del trabajador? O sea, si yo como trabajador ejecuto un daño a la propiedad o un equipo, definitivamente la empresa tiene sus propias políticas internas, muy aparte del tema de seguridad, que puede sancionar, despedir, denunciar, demandar. O sea, eso ya es un tema de ellos. Pero nosotros como área de seguridad, lo que determinamos es si es un accidente por una causa que puede ejecutarse de repente porque yo hice la maniobra inadecuada o también puede ser porque el equipo no estaba con el mantenimiento correcto y de repente el operador ya estuvo reportando, ¿no? También puede ejecutarse por eso. Entonces, mientras tú vayas, hagas una investigación más profunda, te va a permitir determinar. Alguna vez sí tuve un caso, por ejemplo, similar a lo que les comenté, determinamos la parte de la investigación. En este caso fue un acto del trabajador que ejecutó, por ende, tumbó una pared, y no solamente fue la pared, sino al otro lado había una zona de máquinas. Y
también se desplomó, o sea, fue un daño bastante fuerte. O sea, hay empresas que tienen los seguros que cubren y todo eso, pero también hay sanciones, ¿no? En este caso hubo sanciones para el trabajador, fue todo un proceso ya más laboral, administrativo propio de la empresa, ¿no? Que se puede determinar. Pero como área nosotros determinamos la parte de accidentes, si es un acto, si es una condición, y según eso también hacer que la persona sea atendida independientemente de la situación. Primera respuesta es socorrer a la persona, hacer la investigación y de ahí cerrar el caso con una investigación o con resultados que ustedes puedan tener. ¿El reporte se envía por web? Sí. Ahorita hay el sistema de web que ustedes pueden enviar el reporte al ministerio también. También se puede dejar de manera presencial. Un incidente peligroso también debe ser reportado al Mintra. En realidad, los accidentes de trabajo son los que están catalogados en poder reportarlos. Los incidentes no, salvo a excepción de que vaya, o sea, lo que pasa es que a veces catalogamos incidentes, eh, se podría decir de menor envergadura y incidentes peligrosos. La norma indica que sí, pero a veces nosotros confundimos los términos y podemos mandar algo que no corresponde. Entonces yo siempre digo, ¿no? Accidentes, que ya se consideró hasta inclusive eso está el SSTR, ya la clínica lo considera como accidente de trabajo, procede. Pero incidentes, te sugeriría que tengas una observación mayor de saber realmente esto es algo que se tiene que reportar, porque a veces nosotros por la terminología no determinamos bien y eso también es algo que tú puedas tener una situación y generarle mayor número de accidentabilidad a tu empresa. Entonces, si tengan en cuenta que todo lo que nosotros reportamos a la empresa, que diga al Ministerio de Trabajo, todo va a sumarles a ustedes como un indicador, ¿no? Ellos van contabilizando los accidentes que se van dando en esa empresa y también de acuerdo a eso también los van fiscalizando. ¿El accidente es antes o después de la jornada laboral puede ser considerado accidente de trabajo? En otros países está considerado como accidente inter, pero en Perú no. Sí, en Perú no está regulado. En realidad, José, aquí en Perú, el tema de seguridad y salud, siempre hacen referencia al tema de los accidentes, es durante tu jornada de trabajo o, eso también tienen que tener bastante cuidado, si en caso ustedes delegan una tarea a la persona. Es decir, digamos que mi función, para más o menos poner un ejemplo en el caso, mi función es, soy motorizado y hago reparto. Mi horario de trabajo es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Pero como hoy termino, no lo sé, ayer, digamos, no terminé de repartir y es algo que tiene que llegar a un cliente, mi jefe comercial me llama y me dice, Evelyn, mañana, antes de ingresar a las instalaciones de la empresa, necesito que hagas ese despacho a la sede, o sea, al cliente tal. Entonces, sal de tu casa temprano y vete a hacer ese despacho al cliente. Cuando yo me estoy trasladando para irme al cliente, sufro el accidente. Ahí sí hay un mandato y sí es accidente porque a mí me estás diciendo que yo ingresé más temprano para hacer la tarea que tú me estás encomendando. Entonces ahí sí está considerado como accidente en el caso de que, no sé, pues yo tengo una fractura, un accidente, dependiendo de lo que se evalúe en el caso, ¿no? Ahí sí está considerado. Pero, por ejemplo, si tú tienes un accidente cuando te vas a almorzar, o si tienes un accidente viniendo de tu casa al trabajo o del trabajo yéndote a tu casa, no lo consideran aquí en la empresa. Siempre y cuando, en Perú, siempre y cuando no sea por un mandato, una orden, una comisión, una tarea que a ti te estén indicando que lo vayas a ejecutar. Por eso ahí tiene que tener bastante, que se llama significado en el que ustedes tengan, ¿no? Sí, Tamara, nosotros ejecutamos todo lo que son sistemas de gestión, capacitaciones en base a lo que requiera. Dice, ¿cuál sería el procedimiento adecuado de accidente de trabajo en corte de dedo si el trabajador no con planilla ni seguro? Uy, Anthony, a ver, en esta pregunta sí importante y gracias por hacerla, porque aquí hay dos cosas. Como especialistas nosotros tenemos que disgregar la situación. Primero, ya se identificó que sí es un accidente de trabajo. La persona se cortó el dedo. Eso lo tenemos claro. Pero no está en planilla, por ende tampoco tiene un seguro. Segundo, aquí
Hay muchas causales de denuncias, de multas y más cosas. Primero tener claro, si yo sé que esa actividad que se va a ejecutar o que va a tener mi trabajador, hay un riesgo, porque yo lo identifiqué a través del IPER, hay un riesgo de corte de dedo, puede ser también atrapamiento del cabello, no lo sé, dependiendo del riesgo. Es un riesgo mayor, primero es STR. Saquen su STR, ¿por qué? Porque de alguna otra forma va a ayudar a conllevar ante una emergencia. Y si tú sabes, por ejemplo, todos los días trabaja la persona en una mesa de trabajo haciendo cortes, entonces, no esperes, por más que tu empresa te diga, no, hay, a veces los contadores, inclusive los asesores, dicen, no, no necesitas STR. No, si tú sabes que es una actividad de riesgo, si la persona, por ejemplo, todos los días es de servicios generales y hace, no sé, coloca luces de emergencia, sabes que en cualquier momento puede haber un accidente. Entonces, el STR primordial. Ante cualquier eventualidad, usan el STR, se traslada y se socorre a la persona. Segundo, este, no tener un trabajador en planilla es un riesgo muy alto. Hay empresas que adoptan ciertas políticas como poder ver que el primer mes poder evaluarlos y el ingreso a planilla, pero ahí más es un tema más laboral, ¿no? Si no lo tengo en planilla, no tiene seguro, y si por AOB me demanda y está sujeto a un horario fijo con nosotros, tenemos una contingencia más que por seguridad, también tenemos la parte laboral, y ahí ya son dos casos, dos incumplimientos mayores. Pero en general, ya para a nivel, ya luego de que lo que les expliqué, ¿cuál es el procedimiento adecuado, no? Si la persona no tiene SSTR, no tiene seguro, no está en planilla, plan de contingencia. Y ojo, hasta eso ustedes tienen que mapear en el flujo. Yo en el flujo no les he colocado ahí, pero porque en esta empresa no tenemos esos casos, pero sí en el momento hicimos, ¿no? Porque hasta eso tenemos que tener mapeado. Si yo en mi procedimiento, en mi flujo, en mi procedimiento quizás no lo voy a colocar, pero nosotros tenemos un flujo interno que solo para nosotros lo indicamos, ¿no? Cualquier otro que no esté dentro de lo que es, ya sea visitante, porque también puedes tener un visitante o un tercero que está haciendo alguna labor en tus instalaciones y lo consideramos dentro de ello, es, lo podemos trasladar a un centro médico inmediato, ¿no? Ahora, ahí hay mucha contingencia porque en el centro médico le van a preguntar al colaborador, señor, ¿dónde se cortó el dedo? ¿Qué estuvo haciendo? Y van a llenar una ficha. Inclusive te van a pedir, ese es un accidente de trabajo, señor, usted lo tiene que trasladar por ese CTR. Solo tuvimos un caso hace tiempo, este, que un cliente nos llamó porque justo quería conocer, ¿no? Porque lo trasladaron a un centro médico, un hospital, y dijeron que no lo podían atender porque eso es un tema de SCTR, es un accidente de trabajo. Nosotros nos sorprendió un poco, pero dijeron que eso se tenía que hacer uso de CTR, que no le podían dar el primer auxilio, se tuvo que trasladar a una clínica privada donde se lo tuvo que atender al trabajador. Pero ya hoy hay mucho este tema que cuando llegan a ser atendidos, el mismo centro médico, el hospital o la posta, inclusive a veces te dicen, no, señores, es un tema de accidente de trabajo, eso es por ese CTR. Entonces tengan bastante cuidado ahí. O sea, aquí en el caso que tú expones hay muchas contingencias porque no estén seguro, no, no tiene seguro, no tiene planilla, no hay CTR, hay un corte de dedo que es por sí un accidente bastante incapacitante, ¿no? Pues se ha cortado el dedo, al menos si se ha volado el dedo, la uña ya es algo mucho más grave, ¿no? Pero tener un plan de contingencia, y es importante que el empleador lo sepa, ¿no? Que ustedes aquí sepan, claridad, por si acaso tenemos 5 personas que no están en planilla y ante cualquier contingencia que podamos tener, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿No? Si tuvieran un accidente. Entonces, el dueño ya sabe las contingencias, ya tiene claro. He visto algunos casos que ya tienen inclusive con ciertas clínicas y la empresa, ¿no? Paga propio de ellos y los hacen atender todo, pero eso ya es un tema de técnica, pero es súper delicado cuando sucede. Eso sí es algo que sí les puedo decir, porque el trabajador inclusive puede demandar, a veces se accidentan y ya lo sacan, entonces no tenemos herramientas como para poder cubrirnos, entonces tendrían que evaluar bien, ¿no? ¿Cómo se hace si un personal lo mandaron a mina y en el examen previo sale, todo sale bien, ¿ya? Sin embargo, estando allá se empieza a sentir mal. ¿Quién comunica a la empresa? ¿Quién comunica a la empresa o la mina? Aquí tener claro dos cosas. Efectivamente, los exámenes médicos podemos pasar, y ha pasado algunas veces, que nosotros
En nuestra evaluación sale todo, se generan los accesos, llego a la zona de trabajo y pues me descompensé, empecé a sentirme mal, la altura no va conmigo, o sea, muchas cosas y muchos factores. Entonces, ¿quién comunica la mina a la empresa en este caso? Una cosa es sentirse mal y la otra cosa es tener un accidente. No sé si por ahí va Jacqueline, pero igual como que te voy dando los dos casos, ¿no? Si es que pasara un accidente de trabajo, el procedimiento debe indicar bien. Inclusive a veces en mina en particular te piden tu procedimiento clarísimo. ¿Ya? Y allá, si es que tú estás dentro de sus instalaciones y tienes una situación de un accidente, definitivamente dentro de la mina se activa y todo un proceso, un protocolo donde nosotros nos adherimos y de acuerdo a ellos te dicen, ok, ¿qué dice tu seguro? ¿Dónde tenemos que trasladar? Y hay una comunicación constante entre ellos. A veces dentro de la mina también socorren. He tenido personas que a veces los han sacado hasta con helicóptero de una zona de trabajo bastante alejada, un trabajador de una empresa tercera. Entonces, hay muchas situaciones, por eso es importante que ustedes, si van a destacar personal en la mina, también pidan a la mina cuáles son sus procedimientos para que ustedes establezcan. Nosotros podemos tener un procedimiento o un flujo como el que les mencioné propio de nuestra empresa, que es nuestra realidad del día a día acá, pero también hay flujos específicos, por ejemplo, si yo destaco a una mina, si destaco una obra de construcción, si destaco, como hace días me dijeron, voy a destacar a dos técnicos, a una, aquí en Chanchamayo, tienen que estar toda una semana porque van a instalar unas máquinas procesadoras de palta. Entonces, también ese es un procedimiento porque tú tienes que alinear tu procedimiento de atención a un accidente, una emergencia, al de tu cliente. Ese no va a ser el que tienes acá en Lima. Entonces, es importante que vayan viendo por ahí. Y si es solo un tema de salud, o sea, digamos que la persona, no sé, pues me descompensé, me sentí mal, igual, ¿no? Hay un procedimiento que se alinea con la mina para poder, ya sea que tú tengas que, la persona tiene que retornar según su condición física, tendrás que mandarle a otra persona en relevo. O sea, va a tener que ver mucho tu plan de contingencia que tienes para esta situación, pero sí puede pasar que la persona llegue a alturas o a zonas de bastante frío y no les asiente el clima y al final vas a tener que retornar a tu personal. A veces ha pasado que tienen que quedarse en campamento, son costos también para ustedes, porque la persona no puede viajar. Entonces, tendrían que evaluar bien cuáles son todas las contingencias para que ustedes qué pasen, ¿no? ¿Qué pasa si no reporto un accidente al Mintra? Mm, bueno, si no reportas un accidente al Mintra, ten en cuenta que en cualquier momento te pueden fiscalizar y de repente, recuerden que si tú no lo reportas, la persona donde está siendo atendida, o sea, el centro de salud donde está siendo atendido lo está reportando. Entonces, ahí puede ser una inconsistencia entre lo que ellos puedan tener y tú. Esa es una. Y lo otro es que si, por ejemplo, si fuera un caso de que yo me accidenté, tú no me renovaste mi contrato, así que me voy al ministerio para hacer la queja. Y el ministerio viene y dice, señor, a ver su reporte y tú te das cuenta que no reportaste, encima lo sacaste al trabajador, entonces solito como que tú tienes las herramientas, a que te pongan la multa, ¿no? Porque no estás generando la gestión que ellos te piden. Entonces es importante evaluar bien hasta dónde nosotros, podemos también tener un sistema tranquilo, que si vienen y me piden y si yo tengo, las pruebas suficientes, pues no voy a tener ninguna situación mayor. Eh, Sí, a Daniel, hay una página, igual ahí les paso en el grupo de la comunidad de Evals, para que ustedes también entren y prueben, ¿no? Porque ahí te piden ciertos datos de la empresa, del trabajador y también van a reportar. Si no has reportado accidentes todo el año, ¿puedo hacerlo ahora? Sí, sí te permite ejecutarlo porque te permite completar las fechas. Entonces, por ahí puedes ir reportando solo, ten en cuenta que si vas a reportar, ten tu accidente, ten tu investigación completa, que sea un accidente de trabajo, porque hemos llegado a clientes donde han reportado incidentes leves y en realidad eso no te dice la norma y lo único que estás haciendo es generándote a ti toda una data de accidentes. Entonces, imagínense para el ministerio una empresa que reporta 5 accidentes en, no sé, en abril, 10 en mayo, 10 en junio, ¿qué le estás diciendo al ministerio? O sea, mi sistema no funciona o no tengo un sistema de gestión o no me interesa la vida del trabajador o no tengo nada, o sea, le estás hablando muchas cosas que básicamente lo vas a traer a tu empresa. Por eso es importante que ustedes vean ello también, ¿no? Dice, tararara, dice, incidente peligroso.
Caída de un muro de concreto de una torre en construcción. Cae al piso y las partículas o pedazos de concreto rompen ventanas y lesionan a un trabajador en la pierna. En este caso, descanso medio. Este caso, ¿cómo sería? Sí. En este caso, sí. Sí, sí te tendría que reportar porque hay una lesión mayor. O sea, o sea, hay un descanso médico de por medio. Entonces, eso dentro de tu procedimiento sí estaría considerado para reportarse. ¿Ya? Sí, sí. Ahora sí, como me lo has indicado, sí es clarísimo lo que me estás diciendo. Riesgo por multa, falta grave, sí, recuerden que no reportar accidentes, no hacer la investigación y no tomar medidas es una infracción grave. Ah, ok. El trabajador que fue a mina falleció, le diagnosticaron un aneurisma. Sí, aquí importante, Jacqueline, aunque bastante importante este caso. Ya más adelante vamos a hacer algunos casos prácticos de temas quizás más profundos en el tema de accidentes y enfermedades o esto que acabas de decir, pero solo ahí para dejarte ya, porque ya vamos cerrando, ahí sería importante ver si tú le tomaste exámenes médicos anteriores. Es decir, si recuerden que cada 2 años, si mi empresa no es de alto riesgo, mi tarea no es de alto riesgo, y anual, al momento que lo contrato, anual y al retiro es facultativo, los exámenes médicos. Entonces, tendríamos que abrir un expediente para poder ver desde la fecha que el trabajador ingresa a la empresa, tuvo antecedentes de esto en algún momento, informó a la empresa si sufría de aneurisma, quizás no lo sabía. Entonces, en este caso, si la persona pasó un hemo, nunca informó los hemos anteriores que ha pasado, de repente yo tengo 2, 3 hemos, ni siquiera se supo que él tenía la aneurisma, es un caso como un paro cardíaco que te puede dar en una situación, que es algo que quizás por más que tú puedas tener los controles. Entonces ahí sí hay mucho para poder rebatir ante una eventualidad, porque no es que un aneurisma no es algo que le haya ocasionado una ejecución de tarea, no es algo propio inclusive de la situación que puede pasar como un paro cardíaco que también te puede dar en cualquier momento, subida alta de presión. Entonces, ahí tendríamos que entrar mucho con, por ejemplo, con el médico ocupacional, algunos peritos técnicos médicos, por la parte de expertos también que podamos hacer un descargo, ¿no? Porque si no hay mucha información anterior para ver cómo se puede ayudar, pero sí son casos bien, bien, este, como que uno en un millón que pueden pasar, ¿no? Lo que acabas de comentar. Vamos a ver, dice, si existe un accidente fuera de las instalaciones, como por ejemplo antes de ingresar, lo chocó un camión, se debe activar el STR o el SOAT, ya que el accidente no fue dentro de las instalaciones, es correcto, sino al momento de ingresar el camión le chocó dañando la mano. ¿No? En este caso, se activa el SOAT porque hay un daño a la propiedad, en este caso entre ellos. Y lo otro, al vehículo que nos quería. Y el SCTR siempre y cuando recuerden que es por una actividad propia, a lo cual nosotros, un accidente de trabajo es mientras yo esté haciendo una labor para lo cual me han contratado, yo sufro el accidente. Entonces, por ahí tendríamos que determinar bien el tiempo, el horario, los plazos en el momento que la persona ingrese. Voy a hacer en otro webinar mejor en casos, porque ahorita están sacando varios casos que sí es importante poder disgregar y les voy a poner varias posturas de casos que han pasado para ver qué sí accidentes, qué no accidentes, hasta qué punto, por ejemplo, hacer un poco la investigación, ¿no? ¿Cuántos días de descanso médico puede tener un colaborador en un accidente incapacitante en planilla? Depende mucho de la evaluación del médico. Ahí él evaluará, indicará, de acuerdo a la incapacidad, qué es lo que tiene, los tratamientos y todo lo demás. Eso es netamente a nivel de médico. SUNAFIL es lo mismo que el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es el ente mayor. SUNAFIL es parte del Ministerio de Trabajo que se encarga de regular. SUNAFIL es la superintendencia. O sea, lo que busca en realidad es la prevención, ¿no? Que a través de sus políticas que ellos regulan a nivel de todos nosotros, de nuestras empresas, cumplamos en materia. Hoy en día, porque anteriormente no lo manejaban así, hoy en día SUNAFIL te viene seguridad y salud, que es lo que hemos hablado parte de hoy. También te viene por la parte laboral, que viene a ver planillas, boletas, si el personal cuenta con sus pagos de AFP, ONIPES, salud. O también te viene por la parte de hostigamiento sexual laboral. Por cualquiera de los tres pueden ir una. Dice, en mi caso, es como se considera estadística. A ver, vamos por acá, vamos en las últimas ya.
Sí, Walter, ahora lo comparto en la comunidad. Únanse a la comunidad. Yo les voy a ir compartiendo ahí bastantes formatos. Ahorita ya se vienen webinars seguidos y les vamos a ir compartiendo formatos, documentos. También pueden hacer ahí algunas preguntas. Yo estoy muy pendiente de la comunidad, casos que de repente les van pasando y yo aprovecho en responderles de acuerdo a un criterio técnico o cosas que quizás vamos teniendo nosotros como empresa y que les puede servir. En realidad, es importante que veamos que el tema de seguridad es el día a día y hay cosas que nos van pasando por más que llevemos cursos, diplomados, en la cancha y en la práctica hay cosas que vamos a tener que aprender y eso se los digo por experiencia. Entonces, aunque no crean, estos webinars nos ayuda a hacer una retroalimentación tanto ustedes como nosotros, porque les vamos contando un poco de la experiencia y lo que vamos viviendo en campo y ustedes también van sacando cosas que a otros, a muchos de aquí, quizás con las preguntas que ustedes han hecho, les están ayudando. Nos vemos el siguiente viernes. Me comprometo a lo menos a hacer un webinar de varios casos de accidentes y disgregarlos para que ustedes también vean. Vamos a ver en cuál de los webinars los colocamos. Así que gracias a todos y nos vemos el siguiente viernes en el mismo horario. Les comparto ahora la información y los formatos por el grupo de comunidad. Muchas gracias. Hasta luego.